sea yo el que la dé. Último sermón de Tesalonicenses. Llega a su fin, la carta llega a su fin. Un año más. Que el Señor nos ayude y nos bendiga y nos guíe en lo que vamos a hacer el año que viene. Amén. Vamos a leer capítulo 3, versículo 6 en adelante. Hemos titulado este sermón El deber de trabajar y vamos a ver por qué. Y recuerden, mis hermanos, por favor, es muy difícil, las pruebas, las luchas son muy difíciles, pero tengamos por sumo gozo cuando nos encontremos en dificultades. Y démosle gracias a Dios por las pruebas, porque nos tiene en cuenta, porque nos pule para parecernos más a Él. Amén. Leemos. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros a nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque vemos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan, y vosotros, hermanos, no os cansáis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarlo como un hermano. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con vosotros. Las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Oramos. Dios y Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra leída. Llegamos, Señor, a la última reunión del año. Nos has permitido pasar un año más. Señor, esta última reflexión, esta última enseñanza, que sea para la gloria de tu nombre. Unge mis labios, úsame a pesar de lo que soy, Señor. Y bendice a los hermanos oyentes, tanto los que están aquí como los que escuchan ahora en vivo, los que escucharán más tarde la prédica, Señor. En el nombre de Jesús, la gloria sea a ti, a tu Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Muy bien. En esta última sección, ¿sí? Después de hablar del juicio de Dios, del anticristo, como venían hablando en los versos anteriores, Pablo habla ahora de un asunto que ya lo había mencionado, ¿sí? Y era el trabajo y la ociosidad, o sea, el trabajo y la vagancia, vamos a decirlo en criollo. Pablo vemos que toma medidas firmes en contra de un problema continuo de indisciplina en la iglesia de los tesalonicenses. El verso 10 dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. O sea, cuando Pablo estaba en Tesalónica, ya él había dicho, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Acá lo profundiza, pero en 1 Tesalonicenses capítulo 4, recuerden, verso 11, él le da un pincelazo a esto y dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocupar en vuestros negocios y trabajar con vuestra mano de la manera que os he mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Entonces, el apóstol Pablo acá obviamente está considerando la vagancia como una falta grave, ¿sí? Pero aún así, trata a los hermanos infractores, a los hermanos que desobedecen, los trata precisamente como hermanos y no como personas ajenas al pueblo de Dios. ¿Sí? Entonces, Pablo le había pedido a la congregación que amonestaran a las personas que se comportaban así. Pero por lo visto, algunos
fueron rebeldes y no obedecieron el mandato de Pablo. Entonces en el verso 6 ya vemos que Pablo deja de lado las súplicas. En muchas secciones de la carta, el apóstol Pablo viene rogando, pero acá dice, pero os ordenamos. Acá ya es un mandamiento apostólico por parte del Señor. Al decir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, significa que es el Señor, es a quien se le debe obediencia. ¿Sí? Y todos deben obedecerle en esta área. Entonces, ¿qué es lo que Pablo pide? ¿Qué es lo que Pablo ordena en el nombre del Señor? Básicamente, ¿qué dice? Apartarse de todo aquel que sea un desordenado en la iglesia. Que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Apartarse, la palabra apartarse indica establecer una separación con la gente, con los hermanos que no obedecen. ¿Qué significa? No tener comunión con ellos. ¿Sí? En otras palabras, Pablo, con autoridad, dice que el creyente no tiene que andar con los que se comportan en forma desordenada dentro de la iglesia. ¿Sí? John MacArthur, por ejemplo, dice al respecto, y cito, las instrucciones de Pablo no eran simples sugerencias, sino que llevaban todo el peso y la autoridad de la orden sumarial de un juez, y el apóstol estaba encargado de asegurar su despacho y cumplimiento. Entonces, la orden es que los cristianos obedientes no tuvieran compañerismo con los desobedientes. Pero, mis hermanos, para que no se malinterprete esto, el verso 14 nos explica con más detalle. Si alguno no obedece lo que decimos por medio de esta carta, señaladlo y no juntéis con él para que se avergüence. O sea, tiene que haber, es un sentido, como quien dice, hablando en criollo, dejarlo de lado al hermano que andan en desobediencia. ¿Para qué? Para que sienta vergüenza. Y cuando lleguemos al verso 14, vamos a desarrollar mejor eso. ¿Sí? Entonces, específicamente este contexto nos habla de los haraganes, los vagos, los que tienen pereza, los perezosos, ¿sí? Ellos se entrometían en los asuntos ajenos, como dice el verso 11, porque oímos que de alguno entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno, ¿sí? Entonces, de esa gente tenemos que separarnos para que se avergüencen, ¿sí? También de los que esparcían comentarios inquietantes en la congregación y a los que querían ser sustentados por la iglesia en lugar de ganarse su propio pan. El verso 7, por ejemplo, vemos que Pablo lo que establece como mandamiento había sido el comportamiento de él. Él mismo se puso como ejemplo. Porque ¿qué dice el verso 7? Vosotros mismos sabéis que de qué manera habéis de imitarnos, porque nosotros no anduvimos desordenadamente entre nosotros. Entonces Pablo servía de ejemplo para dar la orden. En otras palabras, Pablo hace un llamado a que lo imitaran a él, ¿sí? Porque él imitaba el ejemplo de Cristo. 1 Corintios 4:16, Efesios 5:1, perdón. El teólogo puritano Thomas Brooks dijo, el ejemplo es la retórica más poderosa. Y esto nos enseña que el que enseña a otros tiene que ser de ejemplo personal en cuanto a lo que está enseñando. Y si vamos a un ejemplo práctico, siempre les digo, hermanos, vengan temprano a la iglesia. Y cuando vienen temprano, ¿quién está primero? Yo. Porque soy el que se los digo, entonces les doy el ejemplo. Tengo la autoridad para decirlo. Ahora, si yo les digo, hermanos, vengan temprano, y vienen temprano y tienen que golpear la puerta, pero todavía yo no estoy ni vestido, ¿con qué autoridad moral les voy a decir eso? Eso no se trata de autoridad espiritual, eso es algo de moralidad. Es algo de tener sentido común. Es decir, enseño algo, pero que lo hago con el ejemplo. Entonces, la frase vosotros mismos sabéis apela al conocimiento que los tesalonicenses tenían sobre cómo se comportaba Pablo, ¿sí? Y que no andaban desordenadamente en la iglesia. La laboriosidad de los misioneros estaba en contraste marcado
con la indolencia perezosa de los miembros ociosos de la congregación. Y para marcar el contraste es que está el verso 8 que dice: ni comimos el pan de balde, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Entonces eso se refiere en sentido metafórico al sustento, a la comida. Génesis 3:19 nos habla y nos dice que cuando Dios maldice al hombre, a la serpiente por la caída, Dios dice: con el sudor de tu frente ganarás el pan, comerás el pan con el sudor de tu frente. O sea, tiene que costarnos el ganarnos el pan diario. Entonces, según Hechos 17, narra la historia que Pablo y sus compañeros de milicia estaban en la casa de Jasón, pero no comieron a expensas de él. No es que, bueno, somos invitados de Jasón, así que Jasón, dale, atendenos. No, sino que seguramente habrán insistido en pagar su propia comida, ¿sí? Su hospedaje, y la Biblia dice que trabajaron para no ser gravoso a ninguno de ellos. ¿Sí? Entonces, el verso 9 nos dice: no porque no tuviésemos derecho, sino por daros a nosotros mismos un ejemplo para que nos imitasen. Pablo dejó en claro que su razón para trabajar no era que no tenían derecho a recibir compensación por su labor en la predicación. El mismo Pablo en otro pasaje dice: el que trabaja, el que vive del Evangelio, el que trabaja para el Evangelio, que viva del Evangelio. Hablando del sustento a los líderes. Pero nos muestra un ejemplo de generosidad Pablo con esta actitud y de renuncia. Pablo no siempre rechazó la ayuda de las iglesias en las que ministró. En Filipenses, por ejemplo, 4:16, narra de que muchas veces le enviaron una ofrenda. Los filipenses le enviaron ofrenda a Pablo cuando Pablo estaba en Tesalónica. También cuando estaba ministrando en Corintio, hubo iglesias que le mandaron su ofrenda a Pablo. Pero en Tesalónica específicamente decidió trabajar para demostrarle a quienes se negaban a trabajar. Entonces, no, para que los vagos no digan: mira, el apóstol Pablo no está trabajando. Si el que es el apóstol no trabaja, ¿por qué voy a tener que trabajar yo? Entonces, por eso es que Pablo decide trabajar. Los misioneros dignificaron el trabajo ofreciéndose como ejemplo para que los creyentes lo imitaran. Arcistroll, por ejemplo, dijo lo siguiente: Pablo enseña de forma que aquellos que trabajan en el Evangelio merecen su salario. Él a veces aceptaba apoyo para su ministerio, al menos de iglesias ya establecidas. Pero cuando predicaba en una nueva ciudad, en la que él quería ejemplificar la gratitud del don ofrecido en el Evangelio, o cuando temía que sus motivaciones serían cuestionadas, o cuando como en Tesalónica se necesitaba un ejemplo firme para aquellos que se negaban a trabajar, Pablo renunciaba a sus derechos y no aceptaba compensación de la iglesia. Fin de la cita. Entonces, ¿Pablo merecía el sustento de la iglesia? Sí. ¿Pero lo aceptó? No. ¿Por qué motivo? Para que nadie cuestione su autoridad y su trabajo. El verso 10 dice: porque también cuando estábamos con vosotros ordenábamos esto. ¿Sí? Acá nos muestra que Pablo les recordó algo que ya les había dicho. ¿Sí? Entonces, la conducta desordenada no tenía disculpa, no era para disculparse esa conducta desordenada, porque Pablo ya les había enseñado. Antes de que Pablo deje la ciudad, esto ya existía, por eso dice: cuando estábamos con vosotros, ya se lo habíamos dicho. John MacArthur dice: su argumento era simple. Si las personas tienen suficiente hambre, trabajarán por la comida. En palabras de Salomón, como dice el Proverbio 16:26, el alma del que trabaja, trabaja para sí porque su boca lo estimula. Claro, pues tiene hambre, necesita comer. Los creyentes que tienen la oportunidad y la capacidad de trabajar por su propia comida, deben hacerlo. Quienes no los hacen son peores que los incrédulos, según 1 Timoteo 5:8. Entonces, mis hermanos, el mandato acá es firme.
No se provea al vago de ninguna comida, lo que incluye el holgazán que tiene apariencia de piedad. La lección de esto es sencilla. No debe proveerse para las necesidades más elementales a quien se niega al trabajo. El que no quiere trabajar, que pase hambre. Ojo, no tiene nada que ver con que el que quiere trabajar, el que busca trabajo pero no consigue. Eso es otra cosa. Pero el que está quietito en la casa sin preocuparse por sustentar a la familia, por ejemplo, no le den de comer, no lo ayuden. Estamos hablando de creyentes, ¿no? En la Biblia nos manda a ocuparnos de los pobres. En Mateo, en Gálatas, Hebreos, Santiago, 1 de Juan. Pero ni el mundo ni la iglesia deben dar nada a quienes son demasiado perezosos para trabajar. No podemos ayudar a quien quiere la vida fácil. Estamos acostumbrados a recibir ayudas en nuestra sociedad. Entonces, no trabajamos, total, el gobierno nos ayuda. ¿Y de dónde sale la plata para eso? De los impuestos de la gente que sí trabaja. Entonces, el pasaje nos deja en claro que el perezoso no debe encontrar apoyo en la iglesia. ¿Sí? Si un hermano necesita, vamos a darle. Pero si ya vemos que le gustó que lo ayudemos y no quiere trabajar, ahí vamos a tener que cortarle la ayuda. Porque ya es un tema de vagancia, no es un tema de necesidad. Si tiene necesidad, vamos a trabajar. Amén. Entonces, el mandamiento es amplio y extensivo a todo aquel que no quiere trabajar. Tal persona no debe encontrar un fácil sostenimiento. Y el verso 11 que nos muestra, leamos, porque oímos de algunos entre vosotros que andan desordenadamente. Pablo había recibido informes y tal vez fueron confirmadas después en su momento, de que había gente que estaba viviendo en desorden, metiéndose en la vida de los demás, a pesar de lo que Pablo le había enseñado. Samuel Pérez Milos dice, es muy probable que estos fueran de casa en casa, hablando a los creyentes de la inminente venida del Señor, sin duda con afirmaciones incorrectas por desconocimiento de la doctrina, para beneficiarse de lo que podían recibir en casa de ellos quienes visitaban. Yo mañana voy a la casa de José. Hola, ¿cómo estás, hermano? Dios te bendiga. Voy 12 menos cuarto. 12 menos cuarto le caigo a José en la casa. Y Dios te bendiga, hermano, ¿cómo estás? No, venía a visitarte, bueno, che, ¿sabés? Viste que la palabra de Dios que dice, la venida del Señor está cerca. Y José estaba justo cocinando. Encima tiene el hermano de visita, así que está cocinando para la mamá, para el hermano. Y el pastor le cae ahí de vago. Y le dice, no, bueno, venía a visitar a tu hermano. Justo a las 12. Y no queda otra que José que decir, ¿te querés quedar a comer? No le queda otra. O se queda callada hasta que yo me vaya y no le da de comer. ¿Se entiende? Entonces, hablaban de la venida del Señor. Tal vez ponían evidencia de que el día del Señor había llegado. Asunto que el apóstol corrige en esta epístola, como vimos al principio. Al tiempo que recibían los beneficios de la caridad de sus hermanos, también se entremetían en temas personales, relacionados con asuntos familiares, laborales, sociales, etc. Encima me pongo a hablar y le digo a él cómo tiene que manejar su trabajo el año que viene. Cómo tiene que manejar su economía el año que viene. Los desordenados no eran muchos, tan solo algunos, pero a pesar de ser pocos, eran notorios. ¿Se entiende? Entonces el verso 12, ya vemos que el apóstol enfrenta el problema que había en la iglesia. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Entonces, no es un mandamiento de un líder de la iglesia, es mandamiento del Señor, en cuyo nombre está la autoridad de Pablo. Entonces, desobedecer este mandato es desobedecer al Señor. El que quiere estar de vago no desobedece a Pablo, desobedece a Cristo. Entonces, con esa autoridad de Dios, Pablo demanda un cambio de conducta.
un trabajo sosegado. ¿Para qué? Para que no sea de carga para la hermandad. Había gente que dejaron sus actividades laborales y se dedicaban a ir de casa en casa, a comer y a meterse en la vida privada de los hermanos. Entonces Pablo les ordena un cambio de actitud total. ¿Sí? El verso 13 nos muestra algo maravilloso. Vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Y acá hay que detenernos un poco, porque el teólogo Douglas Moody dice: yo me canso en el trabajo, pero no me canso del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Pablo le anima a los hermanos a que sigan haciendo el bien. ¿Por qué? Porque al tener gente vaga en la iglesia, yo decía: no, listo, yo no colaboro más. Yo no pongo más plata, yo no traigo más mercadería, porque al final le van a dar a este vago. Pero había gente que verdaderamente necesitaba. Entonces Pablo, eso es lo que les dice: no se cansen de hacer el bien. Sigan, porque hay mucha gente que necesita de la caridad de la iglesia. David, por ejemplo, escribió, acompáñenme al Salmo 37, a ver, le voy a pedir a dos hermanos que lean, o a uno solo. Salmo 37, versículo 21. A ver, José, ¿lo tenés? Bien. Dale, hermano. 37, 21. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. El justo tiene misericordia y da. Verso 26. Verso 26. Dice: en todo tiempo tiene misericordia expresa, y su descendencia es para bendición. Bien. 41.11. 41.1, perdón. Ya que estás ahí en Salmo. 41.1. 1. 41.1. Dice: bienaventurado el que piensa en el pobre en el día malo, lo librará Jehová. Amén. Salomón también fue consciente de la necesidad de cuidar a los pobres y nos deja el capítulo 28 del libro de Proverbios, versículo 27. No lo busquen, véanlo después en sus casas. John MacArthur dice: los creyentes que trabajaban duro estaban cansados de tener que sostener a los perezosos y estaban listos para detener todas las ayudas a los necesitados. Pero Pablo les recordó que quienes en realidad necesitaban ayuda no podían prescindir de sus obras de caridad y que los tesalonicenses no deberían ser negligentes en eso. Entonces, ya entrando al verso 14, sabemos que los desobedientes no suelen modificar su conducta rápidamente. Entonces, por eso, el apóstol Pablo va a dar una serie de mandatos para ver cómo conducirse con ellos. ¿Sí? Si alguno no obedece lo que decimos por esta carta, a este señalarlo y no os juntéis con él, para que se avergüence. ¿Sí? Desobedecer este mandato era una actitud de soberbia. Entonces, por eso ordenó al resto de la iglesia a señalar a tal persona. Debían separarse para atender su caso con seriedad. Antes de eso, antes de separarlo, dice la Biblia que debían que señalarlo, ¿no? Literalmente etiquetarlo. Y esto significa entrar en lo que es la disciplina de la iglesia. El apóstol manda identificar en la iglesia los que son desobedientes, ¿sí? Y no requieren sujetarse a las disposiciones mandadas, ordenadas por Dios a través del apóstol. Entonces tenían que ser reconocidos como desobedientes, y esto marca una distinción clara entre el que es obediente y el que es desobediente. ¿Sí? No se trata de señalar en la iglesia, no se trata de señalar en la iglesia a aquel que cometió algún pecado. ¿Sí? Se equivocó, se le escapó y ya cortarle la cabeza. Porque luego se arrepiente, se restaura, entonces es consciente y Dios lo levanta. No se refiere señalarlo a él, sino a alguien que tiene una conducta constante en esa desobediencia. ¿Sí? Entonces recién ahí es donde se debe hacer la separación. Es decir, no juntéis significa mezclarse en el sentido de una interacción social íntima. Porque si estos hermanos no trabajaban y hablaban mal de otros hermanos,
yo me junto con ellos, ¿de qué vamos a hablar? Mal de otros hermanos. Me va a contaminar. Y después voy a ser yo igual que él, y ya vamos a ser dos los que andemos desordenadamente, no uno. Y vamos a hacer lo mismo con otro, y ya vamos a hacer 4, uno cada uno. Y así sucesivamente. Entonces, recién ahí, donde dice no juntéis, o sea, no mezclarse, aunque suene duro, los hermanos que desobedecían de manera sinvergüenza tenían que ser excluidos de la comunión fraternal, como dice el verso 6, que no juntéis. Pero el texto nos sigue enseñando y nos muestra el para qué tenemos que hacer esto. ¿Para qué? Para que se avergüence. Y la idea es que se arrepienta de su desobediencia a Dios. Dejarlo solo para que se arrepienta de su desobediencia a Dios. En otras palabras, la disciplina no es un castigo que se impone a un creyente, sino la acción de corrección afectuosa, con amor, para volverlo al camino correcto. Y nótese algo, no se establece una corrección por cualquier cosa, sino por desobediencia a la palabra de Dios. John MacArthur dice, el verbo traducido avergüence literalmente significa dejar a alguien por su cuenta. La idea es que el aislamiento de la comunidad hará que el creyente pecador reflexione sobre su condición, que vea cuán pecador, testarudo e inicuo fue, se avergüence y cambie su comportamiento. ¿Sí? Entonces, ya el verso 15 dice, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como un hermano. Y este texto nos muestra el amor de Cristo reflejado en la iglesia. Un hermano puede caer en la desobediencia, sí. Puede ser rebelde por un tiempo. Pero no es un linchera maloliente que hay que despreciarlo, que hay que marginarlo, sino un hermano al que hay que restaurar. Y este paso añade un equilibrio muy necesario en el proceso disciplinario, notando que el motivo de disciplinar a los creyentes es el amor. Gálatas 6.1 enseña que la actitud apropiada para quienes están involucrados en el proceso disciplinar tiene que ser el amor y la autoconciencia. Gálatas 6.1 dice, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, teniendo en cuenta que vos también podés caer. Qué fácil que es agarrar y cortarle la cabeza cuando alguien peca, ¿no? Lo vi a Nahuel ayer a la noche en la moto con un cajón de cerveza. ¿Qué habrá hecho? ¿Qué estará haciendo Nahuel? ¿Sabes qué? Le voy a cortar la cabeza, lo voy a disciplinar. Se va a sentar allá en la punta todo el mes. Ajá. ¿Y vos? Vos no andas con un cajón, pero vas y te compras una o dos botellas de cerveza también un domingo. Después de la reunión. Y el que esté firme, mire que no caiga. Entonces, el amor tiene que ser el equilibrio en el proceso disciplinario. La disciplina no es por bronco, no tiene que ser por bronco por querer cortar la cabeza, sino para restaurar. Y es posible que algunos consideren que la falta cometida por un hermano, sea cual sea, no importa cuál sea la falta que el hermano cometa, requiere una drástica reprensión. Pero los verdaderos creyentes espirituales buscan al hermano para reprenderle, y no para gozarse en su vergüenza, sino para restaurarle amonestándole, cuyo sentido es poner delante una advertencia para que se considere y se evite. Porque la espiritualidad de un creyente no se mide por la capacidad de reprender, sino por la de restaurar. Esta es la advertencia que el apóstol hace en el texto, indicando a los creyentes de Tesalónica que el hermano que anda desordenadamente no es un enemigo, sino un hermano que es necesario amar y ayudar. Ya por último, terminando los últimos 3 versículos, vemos la oración, el saludo y las bendiciones final de Pablo.
Vamos rápido porque es lo que siempre él explica, así que más o menos ya lo tenemos en claro. El verso 16 comienza con la frase, y el mismo Señor de paz. Entonces Pablo sabe que para los tesalonicenses era muy importante esta característica de Dios, porque a la luz de la batalla espiritual dura y difícil que los tesalonicenses estaban teniendo, necesitaban entre ellos paz, la paz de Dios. La persecución que los tesalonicenses enfrentaban en esa época, la amenaza del anticristo, la necesidad de practicar la disciplina, la gente que estaba desobedeciendo. Entonces, todas esas cosas llevaban carga a los tesalonicenses y Pablo ruega en esta última oración que Dios le dé paz a pesar de todos esos acontecimientos perturbadores. La paz por la que él ruega es la paz que Dios estableció entre él y la humanidad pecadora con la muerte de Cristo. Y que no haya una interrupción en la paz. ¿Sí? Os dé paz en toda manera. El Señor de paz os dé siempre paz, algo continuo. Cuando haya momentos malos, cuando haya momentos alegres, cuando haya momentos tristes, cuando haya momentos difíciles, cuando haya momentos fáciles, en todo tiene que haber paz. La frase en toda manera se refiere no solo a un estado de paz espiritual, sino a un estado de paz físico también. No se olviden que estaban siendo perseguidos, sufrían los tesalonicenses. Entonces, en sus tareas cotidianas, las experiencias de la vida, todo eso tenía que ser moderado por la paz de Cristo. Amén. Entonces, ya el verso 17 dice, las salutaciones de mi propia mano de Pablo, que signo toda carta mío. Esto hace autenticar que la epístola la escribió el apóstol Pablo. ¿Sí? Esto era necesario por el peligro que existía de que otros escribiesen en su nombre para decir cosas que no son. Eso lo hemos visto en el capítulo 2, verso 2. Entonces Pablo había dictado la carta, pero al final siempre él daba su propia firma y un pequeño párrafo. ¿Sí? Algunos estaban usando el nombre de Pablo para enseñar una doctrina que no era correcta y decían que la escribía Pablo, pero al no tener su firma al final, podía decirse que era falsa. El verso 18, ya el último, habla por sí solo en el sentido de que el saludo habitual de Pablo, y sabemos lo que significa cada palabra escrita. Entonces, finalizando el libro, podemos decir, mis hermanos, que no hace falta buscar alguna aplicación personal. Nada mejor que ponerse en oración delante del Señor y procurar ver en qué modo nuestra vida personal se ajusta a las demandas establecidas en la epístola. De forma especial en cuanto al testimonio, la obediencia y el servicio, procurando en la presencia del Señor y mediante el poder de su Espíritu, que en adelante cada uno reflejemos más a Jesús hasta alcanzar la realidad expresada por Pablo en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Oramos. Dios y Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, tu palabra leída, expuesta. Simplemente ayúdanos, Señor. Ayúdanos a aplicarla en lo que queda del año y el año que viene. Toda la gloria sea para ti, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.